palabra del Señor la leemos en nombre de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó, diga, junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Diga, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. ¿Dónde estaba el Señor sentado? Qué rico. El Señor predicaba en la playa. Algún día estaremos predicando en la playa. Amén. He aquí, a ver, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y diga, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora sí diga, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Yo quisiera hacer, como el versículo 8 lo dice, una clase de semilla que dé al 100 por uno. Cuando usted siembra una pepa de maíz, no sé si alguno de ustedes ha tomado la molestia de contar los granos de choclo. Mi hermana Nelly tal vez los habrá contado, porque ha de haber desgranado mucho choclo, o las señoras tal vez en su casa. Pero yo sí me he dado la molestia de contar una mazorca mediana. Un grano de choclo que usted siembra, y la taraya se llama el palito donde se nace el choclo, a veces da 2 mazorcas, mínimo da 1, pero siempre da. Ese granito de choclo que da una mazorca, ¿sabe cuántos granos conté yo en una mazorca? 300. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí. Nosotros estamos tratando de sembrar la palabra del Señor, como el Señor Jesucristo lo hizo. Pero bien cómodo el Señor, más cómodo que nosotros. Él vivía en Cafarnaúm, después de que salió de Nazaret, cuando mataron a Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan que cuando el Señor se enteró que mataron a su primo Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, él se fue? Y se fue a esta tierra. Yo cuando leía esta escritura y estaba preparando el mensaje, el mismo Señor Jesús se fue a la Galilea de los gentiles. Salió de la tierra de Israel. O sea que el Señor ya tenía en cuentas a nosotros, este pueblo que no estaba dentro de las cuentas del Señor. Él se fue a Galilea de los gentiles, a Cafarnaúm, o llamado Capernaúm. Y dice que vivía frente al mar. Por eso es que cuando Él se levanta y va en la mañana, dice en la Escritura, el primer versículo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y dice que muchos vinieron. Imagínese usted ese escenario. El Señor Jesús ahí sentado, tal vez había una banquita como algún malecón, y la gente empezó a amontonarse. Y les cuenta esta parábola. Les cuenta el principio del reino, les cuenta este evangelio, pero no se lo da a entender, sino que se lo dice en esta metáfora, en este lenguaje. Y por eso dice al final el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga, porque no todos entendieron, aún sus propios discípulos, y aún nosotros mismos, hasta el día de hoy, pocos entendemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Por eso el día de hoy yo le vengo a contar, con un poquito de discernimiento de parte de Dios, qué es lo que el Señor le quiere decir a usted.
y preguntarle, ¿qué clase de semilla eres tú? Que solamente estás esperando recibir. Pero aún la tierra, cuando recibe el grano, ella da fruto. Y no da al 100 por 1, da 300. El grano, bueno, habrá mazorca más pequeña, que usted me dirá, bueno, hay mazorcas que solamente dan 80 granos, sí. Pero muy pocas son las que se pierden, muy pocos granos se pierden. Y a muchos nos ocurre esto, que no entendemos la palabra del reino, porque solamente escuchamos la palabra cuando venimos aquí. El mejor seminario bíblico es que usted se meta aquí en la palabra. Y antes de empezar a orar, porque usted puede ir a escuchar el mejor predicador o el mejor seminarista bíblico, pero es la visión de él, es el trato de Dios con él. Pero cuando usted se mete aquí a la palabra, cuando usted abre la escritura, el otro día con Joel, él decía que él se ha metido a leer la palabra. Y es él quien lo va moldeando, no es la hermana Nelly, es la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia y la tiene en su casa de adorno, o usted tiene un iPhone, o usted tiene algún smartphone, y ahí puede bajar su Biblia, y usted cuando está esperando a alguien, usted coge su Biblia electrónica y empieza a leer, usted no pierde el tiempo. Pero eso sí, cada vez que usted la abre, usted dígale al Espíritu Santo del Señor, usted le dice, dame principio de sabiduría, dame principio de entendimiento, de conocimiento y de revelación de tu palabra. Porque si usted no le pide al Espíritu Santo que le dé espíritu de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, usted va a leer la Biblia como cuando lee el periódico y lee la noticia de que el Real Madrid le ganó al Barcelona de España. Son los resultados. Y usted no va a entender cómo hicieron los goles, porque usted no juega fútbol. Usted tiene que hacerse un discípulo de Cristo aquí, con esta palabra. Usted tiene que entrar en ayuno y oración. Usted tiene que vigilar por su vida y por la vida de su familia, y por su pastor y por la congregación, y por lo que Dios le va a dar a usted. Usted tiene que estar atento. ¿Sabe por qué la gente pierde su fortuna? Porque no vigila su fortuna. ¿Sabe por qué la gente pierde la bendición? Porque no vigila su bendición, porque no la cuida. ¿Sabe por qué los hombres pierden, aún los pastores, sus mujeres? Porque están distraídos solamente predicando, andando por el mundo, y a su mujer la dejan botada. Grandes predicadores, su mujer le ha pedido el divorcio. Yo por eso que a la mía la cargo al lado. Así que mi hermano, yo no quiero que usted sea como uno de los que la semilla cayó junto al camino. Que vino el malo, dice la Escritura, vino el malo, ¿y qué dice? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, el pastor o su líder no va a estar todos los días allí. Este es su seminario. Y usted cuando lo abre, cuando usted lo abre, cuando usted empieza a leer, usted tiene que pedirle al Señor que le dé espíritu de sabiduría, de entendimiento. Escuche, diga, Señor, repita conmigo porque después se puede olvidar. Señor, yo te pido que cuando abra tu palabra, cuando yo abra la Biblia, usted me dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento de tu palabra, de los principios del reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y el que fue sembrado, lea conmigo, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que dice, la recibe con gozo. Y el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un ejemplo. Hay una persona, hombre o mujer, que recibe la palabra y le da gozo. ¿A cuánto le ha dado eso? Gozo. Cuando ya, como que, cuando alguien ora por usted, un pastor, una persona que ora por usted, usted se siente gozoso. Pero luego lo botan del trabajo y le echan la culpa al Señor. ¿Qué culpa tiene el Señor de que lo boten del trabajo? Ninguna.
Esa es una aflicción. Y usted se va a afligir. O se le muere un pariente. Y usted se va a afligir. ¿Cómo es que ahora que yo trato de caminar de una manera diferente, me viene esta aflicción? O su esposo se le va con otra mujer. Cancelo en el nombre de Jesús. Aquí a ninguno se le va a ir con otro hombre, la mujer. Pero sí pasa. Y entonces dice, pero ahora que estoy tratando de caminar bien, cuando andaba chueco, las cosas me salían bien. Sí, pero no sabías tú que te ibas al infierno, porque andabas chueco. Entonces, cuando viene la aflicción, usted aborrece el camino del Señor. Ahora quiero que sepa que no es Dios quien le está haciendo eso. No es el Señor. Es Satán y su demonio. A Job, la historia de Job, muchos la conocen, ¿no es cierto? Job era un hombre muy próspero, muy rico. Usted puede leer el libro de Job. Y estaba sobre todo. Dice que cuando él iba al consejo, o sea, entiéndase el consejo de la ciudad, el que gobernaba, le tenía un puesto especial para él. Él no era político, era un hombre que tenía la bendición y la gracia de Dios, estaba sobre él. Y era un hombre, ¿cómo? Era temeroso de Dios y era un hombre piadoso. Era apartado del mal, era compasivo, era bondadoso. Era un hombre misericordioso, hacía misericordia. Dice la palabra, Job decía cuando ya estaba en la aflicción, pero si yo nunca miré con mis ojos a una muchachita, una jovencita, yo me escondía atrás de los postes para verla, y la mujer del prójimo yo jamás la miré. ¿Cómo es que me ha pasado esto? ¿Sabe qué le pasó a Job? Se quedó sin ninguna de sus propiedades, pero eso no hubiera sido todo. Luego perdió todos sus hijos, y luego de Yapa, la mujer de él le dice, reniega de tu Dios y muérete. Así le dice. ¿Ah? Y aparte de eso, dice mi mujer, es verdad, dice la Escritura, le cayó una lepra, una sarna, desde aquí hasta la uña de los pies, y se rascaba, dice la Escritura, con un tiesto. Se han leído algunos. Gloria al Señor. Imagínense, y ese hombre no renegó de su Dios. Y era Dios. Dios permitió que pase eso. Porque Satán, aún para hacerle algo a uno de los hijos de Dios, le tiene que pedir permiso a él. ¿Cuántos lo creen? El enemigo no puede tocarnos. Diga, el enemigo no podrá tocar mi vida, ni la de mi familia, ni la de mis generaciones futuras. Repito una vez más lo que no repitieron. El enemigo no podrá tocar, no puede tocar mi vida, ni la de mi familia, ni la de mis hijos, ni mis hijas, ni mis generaciones futuras, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso que usted ha declarado hoy día queda escrito allá en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? En el reino de los cielos hay un registrador espiritual que no necesita computadoras ni memorias de computadoras. Así como aquí en la tierra, cuando usted compra una propiedad, ¿cuánto piensa que Dios le va a dar una propiedad? Cuando usted compra un carro, cuando usted compra una propiedad, cuando usted se compra un avión, un yate, usted tiene que registrarlo, ¿no es cierto? Y lo hace de su propiedad. En el reino de los cielos, cuando usted declara palabra de bendición para su vida, todo queda escrito en el reino de los cielos. Pero si usted anda diciendo por allí, cuando le pregunta a alguien, ¿cómo estás, hermano? Más o menos vas a andar. Más o menos vas a andar. ¿Y cómo estás, hermano? Ay, hermano. ¿Y los negocios? Y más o menos. Usted tiene que responder de esta manera. ¿Cuántos saben? Cuando yo le pregunto, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Cómo estás? Repita conmigo. Yo le voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cómo está, hermano, usted hoy día? Bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. El enemigo no tiene lugar en su vida. Todo lo que le pueda estar pasando es circunstancial, es del momento. Pero téngalo usted por seguro que vienen tiempos de bendición,
y tiempos acelerados, tiempos nuevos para su vida. Hoy día me llamó un hermano y me dice: hermanito profeta y pastor. Y yo lo dejo nomás que en su chifladura siga hablando, ¿no? Entonces, gloria al Señor. Entonces, dice: profeta, porque tú profetizaste que en mi casa no iba a faltar nada y ya no tengo dónde meter cosas. Entonces va a tener el Señor que darle una casa más grande. Y le dije: ¿la cuenta cómo están? Yo no sé lo que haga fulano de tal, pero también viene. Él creyó, él solo creyó la palabra que se le dio en su casa. Porque cuando fuimos a visitarlo, lo digo con amor, no tenía ni una buena cama. Pero ya el Señor lo ha provisto. Él solo creyó al Señor. Así que yo le declaro para usted, para su vida, nuevo tiempo. Tiempo de bendición, no de maldición. Usted tiene que creerlo. Si usted lo declara con su boca, entonces viene un nuevo tiempo de bendición para usted, para su vida. Amén. ¿Usted lo cree? Viene un nuevo tiempo. Esta iglesia no es una iglesia de miseria ni de pobreza. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, al que yo predico, Él lo tiene todo. Y si usted le pide algo que usted no ha visto en el mundo, Él lo crea. ¿O usted cree que el Señor puede crear lo que usted le esté pidiendo, que es una chifladura? Él lo va a crear. Mire, yo le pedí un día, lo que no se lo pedí fue para mí. Y yo ya lo he dicho unas 2 veces. Ojalá algún día haya un teléfono que, aunque yo esté en la China o en la selva, pueda hablar sin cable. Y vino Steve Jobs y sacó el Apple, la tecnología celular. Yo no sé si fue él o quien haya sido, pero no se la pedí para mí. Entonces el teléfono celular existió, porque antes solamente te comunicabas por cable, ¿no es cierto? Tenía que haber un cable. Y yo le decía: Señor, yo era muchacho, que haya un teléfono que no tenga cable. Pero lo que no le dije fue: quisiera yo mismo ser. Cuando yo era muy jovencito y me gradué del colegio, yo hice mi tesis sobre la computación. Pero ya cuando fui a la universidad, ya no pude seguir la carrera. Yo hubiera querido estudiar esa tecnología. Entonces, por eso le digo que lo que usted le pida a Dios, aunque no exista en el momento, Dios lo va a crear. Le va a dar un espíritu de ciencia, un espíritu de entendimiento, de conocimiento de lo alto. Imagínese usted lo que hicieron el hierro y el cemento. ¿Acaso el cemento existía? ¿Acaso el hierro existía? Como una herramienta, como un elemento de estructura para construir un edificio. Existía el hierro, sí, porque las montañas tienen hierro. Como mineral existía, el Señor ya lo había creado. Pero lo que no existía era una tecnología para hacerlo como un elemento para construir casas, una estructura. Entonces, lo que usted le pida, cuando su hijito o su hijita está jugando con algo que a usted le parece que es una chifladura, déjelo. Los niños están pensando, pero también escuchaba hoy día un predicador, a Kenneth Copeland, que decía que este hombre que entró en Connecticut y que disparó, yo no he visto esa noticia, pero él decía, este jovencito jugaba todos los días en el internet a matar. Entonces hay que tener cuidado también con lo que los hijos juegan, ¿no es cierto? Verso 23. ¿Cuál es el que fue sembrado entre espinos? Ponga el verso 23 de Mateo capítulo 3. Dice, 22, perdón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿y qué dice? Gloria al Señor. Esta es tremenda palabra. Yo le había puesto 23, el 22. Amén. Dice,
y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué cosa es el afán de este siglo? ¿Ah? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Esto está más claro. Usted ya escucha la palabra, le está yendo bien. Entonces, ya a usted le está yendo bien en todo. ¿Y qué ocurre? Que en el camino se tuerce. Alguien le pone una doctrina apóstata distinta de lo que la Biblia habla, de los engañadores y los falsos profetas y falsos maestros, ¿cierto? Y lo desvía. Conozco un hombre que se metió en el camino de Dios, un hombre de descendencia libanesa, y le estaba saliendo todo de primera. Por ahí conoció a alguien de esos que niegan a Cristo y que creen solamente en el Padre. La Biblia dice que el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué cosa es? Es anticristo. ¿No es cierto? Claro, es normal. El que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué viene a ser? Es anticristo. Por ejemplo, alguien que sigue a un equipo de fútbol y no es de ese equipo, es anti-MLCista, por ejemplo, si sigue al Barcelona o viceversa. En el caso de Cristo las cosas no son tan fáciles, son superiores. Porque el que no cree que Jesucristo es el Señor, ¿está qué? Condenado. Porque solamente, como dice la Escritura, usted puede venir a camino de salvación y vida eterna ¿a través de quién? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, yo soy, dice el Señor, el camino, la verdad y la vida, dice. Nadie viene a papá, al reino de los cielos, sino es a través mío. Entonces, el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces es un anticristo y no va a estar gozando de la vida eterna. Pastor que no huele a oveja, no es pastor, porque ha perdido la piedad, ha perdido la compasión, ha perdido la misericordia por las almas perdidas. ¿Ah? La paciencia sí la puede perder, porque puede venir una ovejita por ahí media loca, pero la piedad y la compasión no la puede perder. Pero en todo caso, hermano, hoy día el mensaje del Señor es muy claro. ¿Cuántos lo van entendiendo hasta ahorita? Y si no lo ha entendido, o porque se distrajo, o porque se le pasó por la cabeza, dice, ese soy yo. Porque así pasa. El Señor le dice, ese eres tú. Esa es la tierra tuya. Pero hasta hoy día va a ser así. Porque hoy día vamos a declarar algo para su vida. Usted va a ser diferente hoy día. Amén. Entonces, dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entonces, yo ya le había dicho a usted, y ya declaró usted, que cuando usted lea la Escritura, que cuando usted empiece a meterse en las cosas de Dios, y no le crea al pastor, sino que usted créale a esto, porque hay pastorcitos que andan hablando por ahí lo que les pasó en su vida, y desde su cosmovisión, desde su perspectiva predican, ¿o no es así? Cada empresario, cada negociante mira su negocio, ¿desde dónde? Desde su punto de vista, desde su perspectiva. Pero hoy día yo le vengo a decir a usted que su perspectiva no es la de Dios. Amén. Lo que usted piensa que va a hacer usted no es lo que Dios quiere para usted o para cualquiera de nosotros que estamos aquí, porque su perspectiva es chiquita, está hasta aquí nomás, y aún su problemita, que es chiquito, le tapa los ojos. Pero Dios es más grande que su problema. Diga, Dios es más grande que mi problema. Amén. Entonces, mi querido hermano, usted tiene que meterse es en el fuego de Dios. Aquí usted empieza a leer esto. Vea, hay algunos que se duermen cuando vienen aquí, hay otros que leen el periódico. Hoy día domingo se leen como dicen, de principio a fin el periódico, lo leen de principio a fin.
y no leen un capítulo del libro de los Hechos o de Juan, o no se leen el libro de Mateo. Tienen vicio por ver el periódico, por ver la televisión. ¿Sabe qué? Conozco gente que compra todos los periódicos, quiere estar informado de lo que le pasa al que fue y al que no fue y al que es y al que vendrá. Pero no me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, porque el periódico no habla del Señor Jesucristo. Aquí habla del que es, del que fue y del que vendrá. Amén. Salió bonito, ¿no? Solamente este libro, la palabra de Dios, habla de su vida eterna. El periódico no habla de eso. Usted, cuando no le digo que no lea una noticia que le interese. Yo no compro periódico, yo no veo televisión, pero cuando alguien me dice de algo, por ejemplo, me mandaron un mensaje ayer, dice, hay que orar, y hoy día vamos a orar, porque lo he prometido, por los niños, hombres y mujeres, que están siendo asesinados por confesarse cristianos, por confesar que Jesucristo es el Señor, en Cuagaros, que es una ciudad, me imagino, del mundo musulmán, y están siendo muertos por este grupo de hombres guerrilleros que se llama ISIS, creo, ¿no? ISIS. Entonces ahí yo voy a internet y reviso, pero como ya lo había revisado anteriormente, efectivamente esto está ocurriendo. Porque cuando usted ve la televisión y usted lee el periódico, ¿qué hay? ¿Buenas o malas noticias? Yo le decía a una persona que no es convertida al cristianismo, pero porque de eso muchos amigos tenemos, cada uno de nosotros en todo lugar. Yo le decía, dice, pero ¿viste tal noticia? Es que fulanita de tal o fulano que da la noticia en tal canal de televisión dijo esto. Le digo, es que yo no veo esa noticia. Yo no leo el periódico. Ah, ¿tú no lees el periódico? ¿No? ¿Y cómo así? Porque si yo salgo a trabajar después de ver la televisión y luego de eso leo el periódico, o primero leo el periódico a las 5 o 6 de la mañana, porque hay gente que le llega el periódico a las 5 o 6 de la mañana. En mi casa, los 2 días que Mónica compra, que es solo un periódico, el Expreso, llega a las 4:30 y lo tiran así, ¡pum! Y hasta hace asustar a la gente, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve todas esas noticias malas, ¿cómo sale usted de su casa? ¿Deprimido o con optimismo? En la mayoría de las parábolas, esta es la conclusión, nuestro Señor Jesús enseña que habrá lo bueno y lo malo en su reino. Ojo, en la mayoría de las parábolas, nuestro Señor enseña que habrá malo, cosas malas y cosas buenas en su reino, que conducirán a muchos a la apostasía, así como la fidelidad y la piedad que conducirán a la vida eterna. O sea, muchos irán, correrán contra la apostasía, escucharán falsas doctrinas, escucharán a falsos predicadores, falsos maestros, que los conducirán de una manera errada, pero también habrán muchos que serán conducidos a una vida eterna. Y por eso usted está aquí el día de hoy, porque yo estoy tratando de decirle a usted que el Evangelio del Reino de los Cielos, que nuestro Señor Jesucristo nos predicó y que hoy día yo vengo a predicarle a usted, ¿es para qué? Para vida eterna. Amén. Y es allí donde yo quiero que usted viva su vida eterna. Es allí donde yo quiero que usted pase a vivir la vida eterna. Yo no quiero que usted pase a vivir una condenación eterna. Es tiempo de celebrar su presencia.